Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más del cabaret itinerante del jueves 30 de octubre 2025. Se nos fue el 10º mes del año. Póngase cómodo allí en la mejor localidad de su hogar, de su oficina, en su coche y preste atención a este programa que va a estar buenísimo. Hoy vamos a hablar de dos temas coyunturales de esta semana. En primer lugar, de la recesión económica, así con letras gigantes, recesión económica en Durango, que aunque le cale a las autoridades que no lo quieran reconocer, estamos en la lona en el tema del PIB. Se publicó el día de ayer el índice trimestral de actividad económica estatal, en donde Durango aparece con un menos 6.3% de caída anual en la lona. Ese es el primer tema. En segundo lugar, vamos a hablar de la visita de Luisa María Alcalde a Durango. Interesante. Movió el avispero, generó polémica, hizo declaraciones muy fuertes, contundentes, pero también muy interesantes. Un mensaje de unidad que se manda desde Morena, que hay que reconocer los esfuerzos por la reagrupación y la integración de este partido que va a dar la pelea y va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Vamos a hablar sobre la polémica que se desató precisamente por el tema de las becas de discapacidad, que o Esteban no quiere, no puede, o vaya usted a saber cuáles son las condiciones por las que no se ha firmado el convenio de personas con discapacidad ligados a las becas del bienestar que en otros estados sí otorga Morena y que aquí el estado de Durango no ha firmado. Quédese conmigo, yo soy Leonardo Álvarez, esto es El Cabaret, ¡comenzamos! Ya estoy de vuelta, queridos amigos, y mire, encantado de tenerlos nuevamente aquí en el cabaret para darle una despedida a la recta final de este octubre 2025. Hoy 30 de octubre, interesante. Quiero mandar un saludo a todos quienes amablemente me sintonizan en redes sociales, agradecerles por sus likes, por sus comentarios y compartir las transmisiones, los clips y todo lo que en redes sociales publicamos, Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto YouTube. Les agradezco mucho. Twitter, hoy X, antes Twitter, ahí interesantísimo el debate que se está poniendo. Avisarles también, este programa por una situación de fuerza mayor es grabado, así que no voy a poder estar a lo mejor interactuando con ustedes en vivo, pero eso no me exime de que esté al pendiente de sus comentarios y tratar de por ahí regresarles sus felicitaciones. Agradezco como siempre de antemano a María del Carmen, a Etel Díaz, a Montserrat, a Domingo Baena, Juan Carlos Corral y Juan Carlos, mi hermano Chiva también, a la flota de J&B, la banda de J&B, la peluquería J&B, un saludo para ellos, a Rolando Coronado, a Arturo Márquez, y a todos tantos ustedes, mis amigos que por ahí me sintonizan, gracias de antemano. Y pues bueno, miren, los invito a que iniciemos como siempre, y ya es una tradición aquí en el cabaret, con los cartones de la semana. Y le pediría a mi staff que ponga sobre la pantalla el primer cartón, que voy a titular, en este caso, más bien, Monero Hernández nos regala en la jornada con un título buenísimo: Ernesto Chascarrillo. Haciendo mofa de Ernesto Zedillo, el expresidente de México, que volvió a salir esta semana y para lo cual le recomiendo a usted leer la columna y la videocolumna, escucharla también, verla y escucharla, de Fabricio Mejía en Sin Embargo. Hace un análisis de la nueva aparición de Zedillo. Usted sabe que para la campaña de Xóchitl Gálvez, el PRIAN, la oposición, lo utilizó como un estilete para venirnos a asustar de que la democracia se está perdiendo en México y que una dictadura estaba en ciernes. Pues bueno, Ernesto Chascarrillo volvió por séptima ocasión. Fabricio Mejía hace una enumeración de todas las participaciones que hizo Zedillo para, como ave de mal agüero, venir a profetizar cuando él ya pasó su tiempo y le tocó un momento muy difícil, que reconozco medidas coyunturales que tomó, obligado por las circunstancias, pero que no se le olvide a Zedillo que llegó a ser presidente por una gran tragedia política que fue el asesinato de Colosio, y que además él no hubiera podido gobernar si no se hubiera formado una amplia mayoría del PRI y del PAN para que a través de una aplastadora locomotora en el Senado y en el Congreso se aprobaran reformas muy draconianas para México.
Y que no se le olvide eso a Zedillo. Y además aplastó a la corte que venía trabajando del 94 hacia atrás, inclusive con Salinas, y el diseño de la corte que acaba de reformarse, pues es también de Zedillo, que no se le olvide. Cierro ese paréntesis porque, ¿qué voy a comentar de este gran cartón que pone aquí Monero Hernández? Dice Monero Hernández, en México, poniéndole letras a Zedillo, en México la democracia está en riesgo. Y todo mundo se hace de la vista gorda de ver lo que sucede en la democracia más avanzada del mundo. Ni más ni menos que Estados Unidos. Vaya usted a saber. Todo el mundo habla de la dictadura en Venezuela, de la dictadura en Cuba, de las posiciones de Petro en Colombia, de Lula da Silva en Brasil, de la dictadora que es Claudia Sheinbaum. Y nadie critica o osa criticar a Donald Trump y el pequeño emperador en el que se está convirtiendo, y además que está generando un caos no solo dentro de su país, fuera de su país. Ahí está. Zedillo no ve a Donald Trump, en donde sí es un pequeño gran autócrata que está tomando medidas unilaterales, como por ejemplo destruir lanchas sin pruebas y de manera arbitraria, sin derecho de por medio. Profundizando la democracia para las mayorías, sería mi comentario del día de hoy en este cartón, y yo diría que la cuarta transformación no destruye la democracia, y hay que reconocerlo, la profundiza, y aunque no les guste, ha redirigido y su enfoque de las élites a las masas populares. Lo he dicho más de una vez. Las bases democráticas que tanto añora la oposición, el PRI y PAN, construidas en 30 años, beneficiaron primariamente a una minoría política y económica, hay que reconocerlo. Los grandes consorcios, los grandes monopolistas, los grandes empresarios que hoy vemos que son potentes empresarios, concesionarios, muchos de ellos del gobierno, se generaron en esa élite económica y política que se generó hace 30 años. Se generó un modelo de democracia, sí, pero de baja intensidad y de alta corrupción. Es cierto que la corrupción no se ha acabado, es un tema pendiente en el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, pero tenemos que reconocer que estos debates públicos que se están dando a partir de que López Obrador llegó a la presidencia y que hoy Claudia Sheinbaum está en un segundo periodo, no los hubiéramos visto en ningún país o en ningún diseño de país como el que tuvo el PRI en su etapa hegemónica, e incluso tampoco cuando en dos sexenios consecutivos del PAN los tuvo con Felipe Calderón y con Vicente Fox. Este éxito de la democracia que hoy afortunadamente la vemos palpando en las redes sociales, todavía los medios de comunicación ortodoxos se niegan a hacerlo. Este éxito se mide en el respaldo histórico del pueblo en las urnas. Ratificaron el poder de 4T, de Morena y del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y además también hay que verlo en el poder de decisión de los ciudadanos. Becas que ya están constitucionalmente definidas, quienes ven sus necesidades atendidas de forma directa. Democracia directa, a algunos les gusta, a algunos no, tiene sus matices. La crítica de las élites, como la expresada por el expresidente Zedillo, hay que subrayarlo, es la reacción natural, y hay que reconocerlo, ante la pérdida de sus privilegios y el fin de una hegemonía, sobre todo la del PRI. A Zedillo no le queda hablar de dictadura, porque él vivió y pudo terminar y pudo gobernar gracias a un poder político emanado de una mayoría aplastante en una concertación que se dio desde 1988, ¿no? Que no se le olvide eso. La 4T no es un peligro para la democracia, es imperfecta, está creciendo, hay dislates y hay aberraciones y disparates dentro de la 4T, no lo niego, pero es un catalizador para una más auténtica y participativa, y yo diría justa, distribución del poder. Con ese cartón cierro. Ernesto Chascarrillo, gran cartón de Monero Hernández. Cartón número 2, que también se voló la barda Monero Hernández, y lo quiero destacar porque, a ver, está resurgiendo el tema con el PAN de ultraderecha y un emblema como Ricardo Salinas Pliego encabezando una televisora concesionada al sector público. Pues usted tiene ahí un cartonazo que dice pobrecito, ¿no? Con signos de exclamación. Monero Hernández en la jornada, y dice: esta noche en Hechos, Javier Alatorre, un honesto empresario quiere pagar sus impuestos
y el gobierno autoritario no se lo permite, ¿no? Esta aberrante declaración en el festejo de su 70 aniversario de Ricardo Salinas Pliego, en donde vuelve a soltar esta estupidez de que no le dejan, o que está dispuesto a pagar su adeudo fiscal y que matiza ahí que no quieren recibir su dinero, pues bueno, le contestó de una manera muy inteligente, sarcástica, Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí está, saque la línea de captura del SAT y pague los impuestos, ¿no? Estas y otras paparruchas aquí en TV Azteca, ¿no? Ahí tiene usted a Javier Alatorre y toda la maquinaria. No se salva ninguno de los medios de comunicación, de los periodistas y de los programas que se transmiten a través de TV Azteca y ADN 40, la mayoría, creo que para mi gusto ninguno se salva, pues han usado esta televisora para hacer un estilete de Ricardo Salinas Pliego, defensor del liberalismo de Milei, y me parece que le están haciendo daño a la democracia. Va siendo tiempo de analizar el papel de esa concesión de TV Azteca. Pero yo qué pondría en este cartón y lo definiría de esta manera. La crisis ética de TV Azteca, noticias como extorsión empresarial. La postura de TV Azteca dirigida por Ricardo Salinas Pliego trasciende la crítica editorial para caer en un chantaje empresarial, hay que decirlo así. La negativa del concesionario a cumplir con sus obligaciones fiscales revela una concepción del medio de comunicación no como un servicio público, es una concesión del Estado, sino como una herramienta de presión política para proteger intereses privados. Javier Alatorre, figura central del noticiero, actúa menos como periodista y más como mensajero directo de Salinas Pliego. Su discurso se ha alineado al de un empresario acostumbrado a la extorsión de políticos para mantener su opacidad y privilegios. Usted sabe que también eso opera en las entidades donde hay una oficina de TV Azteca, y cuando le apoyan sus orquestas de TV Azteca o sus líneas editoriales, dinero de por medio, los tratan bien. Es fundamental desenmascarar esta estrategia, y hay que subrayar eso. TV Azteca no genera opinión pública, para nada, y menos opinión imparcial. Simplemente utiliza su concesión pública para amplificar el poder de un solo hombre y negociar impunidad fiscal, además de otras situaciones ahí en sus noticieros. Esto no es periodismo, hay que dejarlo claro. Es el abuso de una plataforma para un debate corporativo. Yo lo diría así. Siguiente cartón, que en este caso es también de alguien que admiro mucho y que me encanta cómo plasma en Milenio y en El Universal, en Radio Red también. Estoy hablando de Waldo Matus. Es un cartonazo que habla de terapia a la Chucky o terapia de Chucky, ¿no? Donald Trump con su pupilo, el MAGA argentino, dice: mi pupilo está haciendo grande a Argentina otra vez, ¿no? Le copia hasta el modito de andar Milei a Donald Trump. Y fíjese usted, ¿no? Esto se pega, Zelensky en Ucrania también es un pequeño chistorete de un pequeño dictadorzuelo de ultraderecha conservador en Ucrania. Yo nada más le recuerdo a usted que Zelensky saltó a la fama porque encabezaba un programa de sátira política, de humor, un cómico en Ucrania, y de ahí saltó a ser candidato presidencial y ganó la presidencia, ¿no? Nada más para que se den una idea de cómo se generó la democracia en Ucrania, si es que alguna vez hubo. El bufón entreguista y la sombra de Trump en Sudamérica. Yo subtitularía este cartón. Javier Milei se ha convertido en la versión suramericana y grotesca, pero muy grotesca, del trumpismo. Un bufón ideológico que sacrifica la soberanía nacional por el aplauso de la ultraderecha global. Interesante esto que hay que apuntar. Su alineamiento automático con Donald Trump y su ideología es un acto de vasallaje político. Las draconianas reformas de su gobierno no buscan la prosperidad, hay que decirlo, sino la entrega de la patria a cambio de dudosos rescates financieros. Y con todo y esto, el fin de semana pasado ganó las elecciones intermedias, Ojo, porque algo está sucediendo en Argentina y vamos a ver cómo es que fue posible para entender esa situación. A cambio de este auxilio se imponen condiciones que conducen a la concesión de recursos naturales estratégicos y a la amenaza latente de permitir, y esto hay que poner mucha atención, una base militar de Estados Unidos cerca de las Malvinas, para ser exactos, en Tierra del Fuego, en la frontera entre Chile y Argentina.
Esto no es libertad, hay que dejarlo claro. Es una extorsión neocolonial donde Argentina, bajo su mandato de Milei, se reduce a un peón geopolítico de Donald Trump, hipotecando su futuro y su dignidad por una ilusión de estabilidad impuesta. Lo están sufriendo y lo están padeciendo los argentinos. Milei es un peligro para la soberanía regional de América Latina. Y por eso es que ahorita estamos viendo los ataques de Trump a Colombia, a Venezuela, a Perú, a México, que ahí están en la mira, a Brasil, y me parece que hay que poner nuestras antenitas de vinil en alerta. Cartón número que sigue, y esto tiene que ver con la coyuntura local, que usted sabe que yo utilizo a mi querido amigo Cano Ma como el cartonista preferido, y dice ahí, nace un gigante, ¿no? Híjole, hay que ponerlo entre comillas, porque para buena hora utilizaron ese eslogan los tontitos de comunicación social o quienes son los asesores de comunicación social de Esteban, quienes le vendieron esta idea estúpida de que viene un gigante o nace un gigante, ¿no? Hasta en la revista Newsweek en español, hombre, que reparte el Sol de Durango. Qué penita me dan, ¿eh? Qué nivel tan bajo de periodismo. Repartieron una revista que, vaya usted a saber cuánto costó la propaganda para comprar esa revista, dedicada a que el despertar de un gigante. Así lo titula. Digo, es para reírse, ¿no? Y ahí está el cartón, renace, y dice ahí Cano Ma, alguien ahí perdido de la sociedad, dice, la sociedad puede estar tranquila. Sí, ajá, con la inseguridad creciendo, con una recesión económica latente que estamos padeciendo ya a lo largo de un año, si nos atenemos a los números, y tristemente un eslogan que en buena medida ha ridiculizado a la mitad de este sexenio Esteban Villegas y su gabinete. Cartón número que sigue. Pan y circo y negocio, ¿no? Cano Ma, la vaca que genera los billetes, ¿no? ¿Cómo se le llama? La vaca lechera, ¿no? Festivales y eventos artísticos y culturales, ¿no? Claro, básicamente parte de lo que dice la gente en crítica a esta situación que ahí plasma Cano Ma perfectamente es simplemente el contrato de Pepe Aguilar, 10 millones de pesos, y resulta que necesitan 1,000 millones de pesos para pagar la nómina y ante el 18% de despidos que van a concretarse tanto en el municipio como en el estado a fin de año. Ahí está. Festivales y eventos artísticos y culturales. Pan, circo y negocio. Eso sí, son gigantes. Quédese conmigo, vamos a una pausa, lo invito a que siga conmigo, le mando un saludo y escuche un clip. Con eso hacemos una pequeña pausa en donde hablo del rompimiento y del amaciato nacional en el PRI y de lo que puede suceder aquí con Toño Ochoa y Esteban Villegas. PAN-PRI en crisis. El terremoto que ocasiona Jorge Romero en Durango. Ante la inminente ruptura PAN-PRI, el panismo duranguense, que se creía fuerte en la alianza, queda expuesto, pero a la vez liberado. Y esto hay que decirlo claramente. Los acaban de exhibir y el propio estilo de gobernar de Esteban Villegas los ha exhibido. Y esta fractura fulmina la dependencia de Toño Ochoa hacia Esteban Villegas, exigiéndole demostrar si tiene el talante para armar una candidatura propia, sumando a panistas de todas las corrientes y crucialmente a los priistas marginados por el actual gobierno. Y conformar con ello un sólido equipo, porque los cuadros que tiene hoy Toño Ochoa carecen de solidez. Ochoa debe sacudirse la dirigencia estatal de Mario Salazar Madera, que por el momento lo dudo, totalmente subordinada y genuflexa a Esteban. Por otro lado, mientras el PRI de Esteban Villegas exhibe un vacío de perfiles fuertes para 2028, Morena ve la oportunidad dorada de Betsabe Martínez en La Laguna, actual alcaldesa de Gómez Palacio. La tarea de Betsabe Martínez es doble: garantizar primero un buen gobierno, que empezó mal con este anuncio de que en menos de un mes ya acabó con la corrupción en Gómez Palacio, absurdo. Tiene que garantizar un buen gobierno y ese es el gran reto de Betsabe y de Morena. Y por otro, sofocar el fuego interno. Si Betsabe logra la cohesión de Morena, la joya de la corona, es probable que sea suya. El PAN coquetea con Movimiento Ciudadano buscando una alianza que desde la alcaldía pueda ser el contrapeso real del 2027 y 2028. Durango hoy se redefine. Adiós a la fórmula cómoda, bienvenida la competencia cruda.
vuelta, queridos amigos. Y de veras, como siempre, les agradezco la sintonía, los likes, compartir y sobre todo sus comentarios, sus críticas, que también son válidas. Digo, crecemos mucho, mi equipo y yo, digo, porque hay que decirlo, el cabaret es posible gracias a un equipo que usted no ve, pero que trabaja mucho y que me respalda y que estamos dando la pelea como un medio informativo de análisis, de opinión, en Resistencia. ¿Por qué no decirlo? Y mire, agradezco rápidamente aquí, enumero a Fernando Blanco, un abrazo, mi querido amigo Fernando Blanco, a la maestra Lupita Saavedra, Rey Velázquez, policías en Durango siembran monedas, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Qué polémica y qué difícil caso el de la niña Judith, ¿no? Para nuestras autoridades, pero ante estas arbitrariedades que están surgiendo, que lo único que han hecho es complicar más el caso, el asunto, ¿no? Rey Velázquez, gran. Juan Manuel Compeán, gracias por tus aportaciones y sí, tienes razón. La verdad es que los números hablan y son fríos. Mario Uribe, Sergio López, a la banda de Morena, saludos, gracias, que por ahí me está sintonizando. Rolis Coronado, que ya lo había saludado. Arturo Márquez, Benito Flores, Jaime Ichuy, ahí en JB. María del Carmen Reyes, Etel Díaz, Montserrat, gracias por sintonizarme, Montserrat. Claudia Irazoki, Domingo Baena. Claudia, un abrazo y una felicitación, que ganó el tercer lugar en su categoría en el maratón de Aguascalientes. Domingo, un abrazo también, por ahí nos vimos, corrimos, tuve la fortuna de correr en condiciones complejas, pero se hizo y se cumplió el objetivo. Corrimos el maratón de Aguascalientes el domingo pasado. Pero mire, vamos a entrar de lleno al segundo tema, que, bueno, es decir, al primer tema de coyuntura de hoy, que tiene que ver con algo que no quieren aceptar las autoridades y que han exhibido de una manera fuerte, radical, brutal, la demagogia y la insistente intención de querernos ver que somos unos estúpidos de parte del gobierno, ¿no? Los números que tienen que ver con el crecimiento económico, el número de empleos, las inversiones. Pues vamos a hablar, y le pido a mi equipo que ponga pantalla. El día de ayer se publicó el indicador trimestral de la actividad económica industrial estatal, indicador trimestral de la actividad económica estatal, el ITAE, que es un indicador adelantado del Producto Interno Bruto. Y ahí en su pantalla va a aparecer, primero voy a poner la nota que viene hoy en El Economista, y esta nota se la recomiendo mucho, se publica, esta sí, el día de hoy, 30 de octubre, pero el indicador se publicó por el INEGI el día de ayer, y titula la nota muy emblemática: Hidalgo, Michoacán y Guanajuato lideran en crecimiento económico. De las 32 entidades federativas, 19 registran alzas en su indicador, y esto es durante el segundo trimestre de 2025. Este era el dato que nos faltaba para cerrar el primer semestre con los indicadores ya completos en el estado de Durango. 3 asuntos clave que yo quiero destacar. Y ahí usted puede ver el mapa, en donde afortunadamente no aparecemos como el que cayó más en el indicador del PIB global, pero aparecemos con números negativos, ¿no? Durango, entre los estados que reportaron decrecimiento del 1.01% solo en el segundo trimestre de 2025. En el primero, recuerde usted que tuvimos un decrecimiento del 0.5%, ¿no? Sumado a este, ya es 1.01 negativos en este periodo. Esta caída en el primer trimestre y segundo trimestre de 2025. La caída anual, es decir, del segundo trimestre del 2025 al 24, pues es menos 6.3%, dramática para un estado como Durango. Y prácticamente, con estos números, si los hilamos a los trimestres que venían ya desacelerándose en el tercero y cuarto del 2024, prácticamente nos encontramos en un estado de recesión económica en lo que va del año completito en el 2025. Esto técnicamente es a partir de que se registran 3 caídas trimestrales negativas. Ya las cumplimos. Esto es recesión económica en Durango. Esta nota usted la puede seguir en El Economista el día de hoy. Y la gráfica que sigue es la publicación oficial del INEGI, que con esta pantalla que va a aparecer ahí para que usted pueda observarlo, es el boletín 580 de este año, y es el indicador trimestral de la actividad económica estatal para Durango. Y mire usted, en la portada de inicio aparece este recuadro, y en la portada de izquierda a derecha lo leemos, ¿no? Es la actividad económica, su variación anual, menos 6.3%. O sea, del
segundo trimestre del 25 al segundo trimestre del 24, una caída de menos 6.3%. Aquí en China y en otros lados, menos en Durango, que está controlado por la narrativa, al menos en los medios de comunicación oficiosos y oficialistas, o las focas aplaudidoras a las que yo les he titulado así, pues nunca lo van a mencionar, pero caímos menos 6.3% y es de izquierda a derecha como se lee esta gráfica o esta tabla. Luego vienen las tres actividades que son las que suman este indicador. Pues bueno, las actividades primarias, su variación anual es positiva, afortunadamente 2.6%, y luego vienen las secundarias. Vea lo dramático de las secundarias, menos 15.7% de caída anual. Brutal. Esto habla de que no llegaron empresas nuevas, de que no hay inversión en empresas nuevas, de que hay cierre técnico en algunas cuando bien les va de su producción, y esto habla del colapso en el sector industrial, el sector secundario de nuestra entidad. Y las actividades terciarias que apenitas crecieron un 0.4%, ¿no? En total, lo que debemos nosotros atestiguar que anualmente el indicador cayó 6.3% y eso es un indicativo de que llevamos un año, poquito más, en recesión económica. La gráfica que sigue, más bien es una tabla, desglosa los 4 trimestres del año 2024 con los 2 trimestres de este 2025. Y lo que yo puedo decir de esta tabla, también para que usted la lea, es que durante el periodo de enero-junio, ¿sí?, es decir, los 6 primeros meses de este año 2025, el acumulado en la actividad económica estatal cayó menos 3.8%. Ya si usted promedia lo que es el primero y segundo trimestre, el acumulado del año es una caída del 3.8%, para que usted vea cómo la desaceleración viene desde finales del 2024. Luego, el mismo acumulado, pero en las actividades secundarias, que es el otro recuadro que yo pongo ahí en su pantalla y lo circulo en rojo, pues fíjese usted, es menos 10.5%. O sea, solo en la actividad secundaria el acumulado mensual, ya interanual se le llama este indicador, menos 10.5%. Ahí está la caída, ¿no? El segundo trimestre, abril-junio 2025, menos 15.7%. Solo el segundo trimestre en la actividad industrial, como ya lo he mencionado, menos 15.7% de caída en el sector industrial. Yo no sé en qué mundo vive Rosas Palafox, el propio gobernador, o los acólitos de escasos sesos que manejan su comunicación social, pues también, ¿qué le podemos pedir? Menos 15.7% en la actividad industrial. Yo no sé de dónde sacan que ha despertado el gigante. Tercer gráfica, antes de poner la tercera gráfica, que es ya irnos al tema económico, yo nada más recapitulo que la semana pasada comenté con usted que la variación de la contribución industrial, es decir, la actividad industrial mensual en Durango, se vio afectada solo en el mes de junio con 17% negativos. Y yo le recordaba a usted que eran dos factores importantes: el sector de la construcción, que cayó menos 30.1% al mes de junio, y la minería con menos 9.2%, la actividad industrial, que no es la manufacturera, pero solo la industrial, menos 16.2%, y las industrias manufactureras, solo las de exportación, menos 8.4%. La semana pasada analizábamos que todo el sector industrial parejo estaba en una caída. Pues bueno, el dato del PIB de menos 6.3% ratifica la recesión económica que estamos padeciendo durante todo este 2025. Pero ahora sí, el tema económico es uno, pero el tema de inseguridad pública es otro. Y el tema de mi columna, y ahora sí le pido a Master aquí que ponga en pantalla una gráfica, que es una tabla que la dividí en dos, porque son 91 ciudades que mide la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que se publicó el jueves o viernes pasado, para ser concretos el día 23 de octubre, que fue el jueves pasado. Y esta es la percepción de inseguridad para 91 áreas urbanas. En el caso de Durango toma la ciudad de Durango, la capital, pero en el caso de La Laguna toma Gómez y Lerdo, pegado a Torreón, y Matamoros y otros municipios. Esa es la región lagunera. Pues bueno, si consideramos el incremento porcentual o la velocidad con la que aumentó la percepción de inseguridad entre el segundo y tercer trimestre de 2025, la ciudad de Durango registró un incremento del 12.8%. Si Master me puede hacer un acercamiento padre, es del lado izquierdo arriba, que es donde se ve
que Durango creció 12.8% y es el tercer lugar nacional en crecimiento de percepción de inseguridad. De eso se tituló mi columna del siglo de Durango esta semana. La inseguridad pública crece exponencialmente. Y la ENSU vino a ratificar lo que ya le había yo comentado de la ENVIPE. La ENVIPE da los resultados anuales del reporte del 2023 al 2024 y la ENSU está reportándole los datos del tercer trimestre 2025, de junio a septiembre, en este año. Y aquí se está ratificando que en percepción, y usted lo puede ver en sus pantallas, Durango es el tercer lugar en crecimiento porcentual, con 12.8 puntos de crecimiento. La zona conurbada de La Laguna ocupa la posición número 9, ¿no?, entre 91 áreas urbanas, porque pasó de 42.5% de población mayor de 18 años con alta percepción de inseguridad a 48.8, es decir, creció 6.3, la mitad que Durango. El verdadero foco de la inseguridad en Durango no está en la posición, porque claro, si usted cuantifica los delitos, los conflictos, los asesinatos, pues nos ganan ciudades como Culiacán, nos gana ciudades como Tamaulipas, etcétera. Pero el crecimiento vertiginoso, exponencial de la percepción de inseguridad en Durango es lo que nos sitúa en tercer lugar en este indicador. Y la gráfica que sigue, que pido también a mi equipo que la ponga en sus pantallas, tiene que ver con la población de 18 años o más que ya experimentó conflictos o enfrentamientos por área urbana. Y aquí también Durango aparece ni más ni menos que en la posición número 6 de 91 entidades, porque registró un incremento de 7.4 puntos entre el segundo trimestre al tercer trimestre, es decir, entre junio y septiembre, al pasar de 33.3 a 40.7 de conflictos o de gente el porcentaje de ciudadanos que experimentó conflictos o enfrentamientos por área urbana. ¿Cuáles son estos conflictos? Peleas entre vecinos, peleas entre autoridades y vecinos, o peleas entre gente dentro de sus trabajos. La zona conurbada de La Laguna ocupa la posición número 55 en el tema de conflictividad. Por esa razón es que nos han puesto cercos de Gómez Palacio a Torreón, porque, fíjese usted, no quieren perder lo que han recuperado después de haber pasado años trágicos de inseguridad pública. La Laguna pasó de 25.3 a 23.4, es decir, redujo menos 1.9 puntos porcentuales la percepción de inseguridad o de conflictividad y enfrentamientos entre ciudadanos. Evidentemente, en La Laguna están muy conscientes, súper conscientes, de que sus indicadores pueden contaminarse con la violencia registrada en el área conurbada de Durango y en la zona de Gómez Palacio y Lerdo, ¿no? Ahí se lo dejo a usted. Con este dato cierro este bloque, porque ya le hablé de la recesión económica que se niegan en reconocer nuestros flamantes líderes políticos en lo local, pero quiero cerrar con el análisis y lo que en mi columna El siglo de Durango del martes de esta semana se publicó, y tiene que ver con, la titulé Alerta en Durango, la seguridad se dispara. Los ciudadanos de Durango tienen razón. Vivir en la capital es cada vez más inseguro. No se trata de una exageración ni de una percepción aislada, hay que decirlo. Es una realidad alarmante que los datos oficiales acaban de confirmar de la manera más contundente y brutal, hay que decirlo. La tranquilidad de nuestra ciudad se está perdiendo a pasos agigantados, ahí sí, gigantes. Y los números son la prueba irrefutable de ello. Según la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU del INEGI, la percepción de inseguridad se disparó dramáticamente. En solo un trimestre, entre junio y septiembre de 2025, el porcentaje de ciudadanos que se sienten inseguros pasó de 36.8 a 49.6%. Esto representa un alarmante aumento de 12.8 puntos porcentuales. Es decir, Durango pasó de 1 de cada 3 ciudadanos. Es decir, Durango pasó de que 1 de cada 3 ciudadanos se sintiera inseguro a 1 de cada 2, a casi el 50%. Este incremento fue el tercero más acelerado de las 91 ciudades que mide la ENSU. Además, la población experimentó conflictos o enfrentamientos directos en los que también aumentó de 33.3 a 40.7%. Estos datos de la ENSU, como ya lo expliqué, se suman
a los de la ENVIPE 2025, que posiciona a Durango como la tercera entidad con el mayor incremento en su tasa de víctimas de delito entre 2023 y 2024, registrando un 23.5% de su población. Y el segundo lugar inmediato nacional en el aumento de la tasa de incidencia delictiva, que registró 54.9% de los habitantes de la ciudad. Esta crisis de seguridad exige acciones inmediatas y efectivas por parte de las autoridades. La credibilidad de la administración actual va en picada, así como la economía, porque no se trata solo del asunto de la seguridad pública. Yo le invito a que vayamos a una pausa. No se vaya. Vamos a analizar un tema que es crucial para Durango y que también está en la lona, no solo por el tema de la baja inversión extranjera, sino por las extorsiones. La minería. Escuchemos el anuncio. Oportunidades clave en la minería y energía de Norteamérica ante la revisión del TEMEC. La minería representa una de las mayores oportunidades en la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Los tres países poseen una combinación estratégica de minerales y metales considerada clave para competir con China. Minerales raros, cobre y otros metales son imprescindibles, tanto para industrias tradicionales como para las del futuro. El principal desafío para detonar estas inversiones es generar certidumbre a largo plazo, tanto en la minería como en la energía. ¿Cuál es la incertidumbre que se genera desde Estados Unidos? Se relaciona con aplicación de aranceles sobre productos como automóviles, acero y aluminio. ¿Y cuál es la incertidumbre que se genera desde México? Gira en torno a cómo operará el sistema eléctrico nacional. El sector energético es vital para la competitividad de Norteamérica. La enorme necesidad de capital en energía hace imposible excluir al sector privado. México necesita un marco legal competitivo y mensajes de apertura para atraer inversión extranjera. En el panorama general, Estados Unidos está definiendo su relación comercial con México a partir de la seguridad nacional como interés primordial. Se espera que en 2026 se resuelvan algunos temas binacionales, pero otros se complicarán en un contexto de inestabilidad y diversificación de riesgos a nivel global. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. De vuelta, queridos amigos, gracias por sintonizar. Y mire, ahí es una colaboración que hago para un medio nacional en redes, Horus Media, que depende del Heraldo de México. Y interesante, ¿no? Vamos a ver qué sucede, porque el tema de la renegociación del TEMEC está viéndose amenazado por estas pretensiones de Donald Trump en el tema de migración, en el tema de seguridad, que básicamente a la hora de renegociar lo que es el Tratado de Libre Comercio, así como el tema minería, pues esta semana surgió el tema de la cancelación de 13 vuelos interconectados del AIFA hacia Estados Unidos, que tiene que ver con estos reclamos de Estados Unidos ante la pérdida de competitividad de sus empresas. Eso es lo que alegan, ¿no? Pero vamos a estar pendientes. Y mire, le agradezco nuevamente a Tel Díaz, a María del Carmen Reyes. Sí hay y aquí ciudadanos que me escriben. Ineptitud, desdén y soberbia. Yo diría que es la triada que es lo que caracteriza al gobierno de Esteban, ¿no? Al gobierno gigante de Esteban, sí, gigante en ineptitud, en desdén y soberbia. Combinados, esos tres, híjole, es peligrosísimo, ¿eh? Imagínense un pequeño dictador con poder, híjole, a un ignorante con poder. Qué triste. Pero mire, vamos al tema que me ocupa en esta segunda parte del programa, bueno, la tercera parte del programa para ser objetivos. Y yo le había adelantado ya que esta semana, el día martes, estuvo aquí en Durango Luisa María Alcalde, la líder nacional de Morena. Estuvieron los morenistas aquí en lo local de Manteles Largos. Y fue muy interesante de mi perspectiva. Tuve la oportunidad de asistir como medio de comunicación, cabaret, a la rueda de prensa que ofreció Luisa María Alcalde y a conocer de viva voz algunas de sus expresiones. Déjeme decirle que no tiene desperdicio. Y yo le invito por ahí a seguir las redes, porque hay que decirlo, hay un vacío informativo, obviamente, de los medios de comunicación aquí en Durango por evitar difundir lo que vino a decir aquí Luisa María Alcalde, pues precisamente porque le escala la crítica, ¿no? Y justo en eso me quiero centrar y quiero destacar en primer lugar, si mi equipo pone la primer pantalla de imagen, Luisa María Alcalde viene a Durango y el primer mensaje que ella nos regala es mensaje para las y los duranguenses. ¿En qué sentido?
Parafraseo lo que dijo Luisa María, dice, estamos en un momento clave para sumarse a nuestro movimiento. Invita que acudan a las asambleas para conformar la defensa del proyecto, ¿no? Es un proyecto que el sello es que todos estén en territorio, de abajo hacia arriba, como lo manifestó, todos en la conformación de estos comités de nuestro movimiento, así lo dijo Luisa María Alcalde. Adelante con el pequeño clip, mi querido máster. El primer mensaje que nos gustaría dejarles a ustedes, a los medios de comunicación, a los duranguenses, es que estamos en un momento clave para sumarse a nuestro movimiento. Acudan a las asambleas para conformar esta defensa de nuestro proyecto a nivel de tierra. Y así todos nuestros liderazgos, estamos viendo a diputadas, diputados federales, locales, regidoras, regidores, consejeros estatales, senadoras, senadores, todos abajo, todos trabajando en la conformación de estos comités. Estamos de regreso, queridos amigos, y mire, al margen de varios comunicados que dio, destaco también algo que comentó sobre las pasadas elecciones. Por ahí hubo intentonas de jiribillas, criticarle por qué Morena con Andrés López Beltrán y ella al frente, con un candidato como Enríquez, los mandaron al cuarto lugar. Pues mire lo que dice, técnicamente dice, en las pasadas elecciones en Durango hubo una intervención importante por parte del gobierno del estado y no hay quien lo niegue, ¿no? Se metieron hasta la cocina, Rubén Moreira en Lerdo. ¿Qué pasó con los operadores de Morena, ¿no? Siendo detenidos por los operativos de la policía estatal, ¿no? Verdaderamente lamentable, ¿no? Se metió en la elección de manera indebida, ¿no? ¿Quién? Pues el gobernador del estado. Necesitamos que haya más trabajo organizativo, más conciencia, apeló a ese trabajo de formación de Morena. Independientemente de ello, también resaltó el avance que se dio, porque se ganaron municipios emblemáticos, hay que decirlo, Gómez Palacio, Pueblo Nuevo, Mezquital, ¿no? Se avanzó. Sin embargo, el tema de la joya de la corona, por llamarle de una manera, Durango, pues el bastión aquí del PRI y del PAN, por esta operación que hubo monstruosa, pues no se pudo lograr. Sin embargo, escuchemos lo que dice Luisa María Alcalde al respecto. No tuvimos buenos resultados, ya hemos dicho varias veces varios factores que sucedieron aquí. Uno, lo comentamos hace un rato, creemos que hubo una intervención importante por parte del gobierno del estado, que se metió en la elección de manera indebida, pero más allá de eso, pues porque necesitamos que haya más trabajo, más conciencia y más trabajo organizativo. Si nosotros tenemos mayor trabajo organizativo y logramos hacer mayor conciencia, vamos a seguir avanzando. Ya avanzamos un tramo, pues hay que seguir ahí a ras de tierra. Que nuestros liderazgos no se salgan del trabajo casa por casa. ¿Por qué es importante? ¿Qué significan ellos? ¿Qué significamos? Ahí tiene usted, interesante. Otro de los mensajes que yo destacaría de Luisa María Alcalde, interesante, es el relanzamiento del PAN. Hubo una indicación, debo decirles, para los medios oficiosos y las focas aplaudidoras. Mire, no los justifico ni los entiendo, pero bueno, allá ellos. La línea del Ejecutivo para los medios de comunicación a través de Víctor Hernández y los de comunicación social, usted sabe, esta gente, una monserga al frente de la comunicación social, yo le diría. Le preguntaron sobre el relanzamiento del PAN y sus efectos, cosa que prohibieron a los medios preguntarle para que no hiciera olas este tema. Pues bueno, sobre el relanzamiento del PAN a nivel nacional y la coalición PAN-PRI en lo local, lo que dice y destaco que dijo Luisa María Alcalde, muy bien lo dijo, dice, este relanzamiento del panismo tiene que ver con que van a ir solos, ¿no? Porque le tienen asquito al PRI, ¿no? El PRI está muy desprestigiado, siempre han actuado con mucha hipocresía. Vamos a ver en la contienda electoral de Coahuila y vamos a ver si van a seguir siendo el PRIAN. No les ha ido bien con alianza o sin alianza. Escuchémosla. Respecto a la alianza, bueno, pues ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones. Entendemos que este relanzamiento
del panismo, del PAN, tiene que ver, según el mensaje dado por la dirigencia, pues de que van a privilegiar sus siglas, que van a ir solos, ya como que el PRI ya no, ya está muy desprestigiado, ya Alito Moreno, quién sabe en dónde anda y en qué anda, pero como que ya no. Entonces le hacen ya como que pintan su raya. Pero suceden estas cosas que llaman la atención. Salen los liderazgos locales, por ejemplo, aquí en Durango, allá en Nuevo León, y dicen, pues yo no sé qué diga la dirigencia nacional, pero aquí sí seguirá abriendo PRIAN. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque entonces, ¿quién dirige ahí? Son los dirigentes estatales, los que van a tomar las determinaciones, o hay verdaderamente una dirección nacional. Ya lo habremos de ver. Lo que nos queda claro es que siempre han actuado con mucha hipocresía y siempre hay doble cara en los mensajes que dan. Vamos a ver, tenemos por ejemplo la contienda electoral en Coahuila el próximo año, diputados locales, hay elecciones. Pues vamos a ver, ¿van a ir juntos, seguirán siendo PRIAN o realmente el mensaje de la dirección nacional va en serio? Vamos a ver, pero hay que esperar porque cualquier cosa puede suceder. Finalmente, pues les toca definir a ellos. Sí me queda claro que no les ha ido bien, ¿no? Eso es evidente, pero no les ha ido bien, creo que con alianza o sin alianza. El problema es que el pueblo de México conoce muy bien lo que representan y no le gustaría que regresara a gobernar ni el PRI, ni el PAN, ni el PRIAN. Ahí tiene usted, o sea, claridosas las palabras de Luisa María Alcalde, interesantes. Claro que esto cae mal al gobernador, ¿no? Sobre todo a Esteban Villegas, ¿no? Que se jacta de ser el patrón y que aquí hasta el cuarto lugar. Sí, claro, y hay que aceptarlo. Pero ¿de qué manera operó? Y tiene razón Luisa María Alcalde. Y lamentamos, o sea, al menos gente crítica como yo, medios de comunicación como el Cabaret y otros que por ahí escasean en Durango, hay que decirlo, por la presión social y política que hay sobre los que desnudamos la realidad, pues qué lamentable que siga habiendo este control mediático y político. Pero mire, va en picada en lo económico, va en picada en lo de inseguridad, lo lamento mucho, y va en picada su gobierno. ¿Qué dijo sobre las becas de para personas con discapacidad, Luisa María Alcalde? Que es otro tema que le puso cascabel al gato y hizo enojar al priismo durísimo. Y debo decir que esto viene desde la semana pasada porque en la tribuna del Congreso se toca el tema de la beca de discapacidad, que es un convenio que no ha querido, no ha podido o no quiere firmar el gobernador y que no hay una explicación tal. Bueno, la dieron luego, ahorita vamos a pasar los revires de Daniela Soto, pero ¿qué dijo Luisa María Alcalde? ¿Qué destacó? Dice, como en Durango gobierna el PRI y no Morena, las personas entre 30 y 65 años con discapacidad no reciben el apoyo. No se quiere firmar el convenio de la beca de discapacidad a pesar de haber ya un compromiso por parte del gobierno. Ahí no puso la lámina mi querido amigo en máster, la número 14. Dice, no se quiere firmar el convenio de la beca de discapacidad a pesar de haber ya un compromiso por parte del gobierno. Y esto es por falta de voluntad política del gobierno del Estado. Esto le caló durísimo al gobernador. Y remata en este clip que dice, no es asunto del relanzamiento del PAN, si son lo mismo, son las mismas caras. En eso tiene razón. De contenido y de proyecto, y solo retomaron lemas fascistas que muestran de cuerpo entero el fascismo y la ideología que hay detrás. Fuera máscaras, ¿no? Cada quien que diga qué representa. Pero mire, lo que causó dolor en el Estado, como siempre, es el tema de que se les acusara de que hay falta de voluntad política para firmar el convenio de las becas con discapacidad. Escuchemos. Por cierto, aquí lo de las personas con discapacidad con sus limitaciones, porque como gobierna el PRI y no gobierna Morena, pues no se quiso firmar el convenio y las personas mayores de 18 con una discapacidad no reciben el apoyo. Lo que sí sucede en gobiernos, en estados gobernados por Morena.
Pero entonces vamos a ver, yo lo que creo es que la gente está muy consciente de lo que ellos representan. Entonces, pues no es un asunto del relanzamiento del PAN, pues si son lo mismo, son las mismas caras. ¿Quién estuvo en el relanzamiento? Lo único que vemos como nuevo planteamiento es un nuevo logo. Ahí le dejamos a la gente que decida si el nuevo logo les gusta más o menos, ese es otro debate, pero fuera de eso, de contenido, de proyecto, de propuesta, pues solamente retomar en todo caso el lemas fascistas, que a lo mejor también pues muestran de cuerpo entero. Y ojalá sea eso, como decía el presidente, fuera máscaras. Eso es lo que conviene para la democracia, fuera máscaras. Cada quien que diga con claridad qué representa, qué intereses representa y hacia dónde considera que debe ir el rumbo del país. Bastante, ¿no? La siguiente lámina, que es la 15 para efectos de aquí de nuestro programa, quiero que ponga mucha atención porque este fue el revire de Daniela Soto. El mismo día en la noche, Daniela Soto, la presidenta estatal del PRI, le revira a Luisa María Alcalde y dice, miente a los duranguenses en la cara, ¿no? Técnicamente así la parafraseo, dice, es falso que no existe voluntad política por parte del gobierno del Estado para firmar el convenio para apoyar a personas con discapacidad. El argumento de ellos, quiero que ponga mucha atención en el video porque si se fija, en ningún momento Luisa María Alcalde mencionó a Esteban Villegas Villarreal, ¿no? Mencionó el gobierno, el Estado, de todo, todos sabemos a quién se refiere, pero tampoco usó un lenguaje altisonante ni despectivo, ¿no? Porque quiero que vea el matiz con el que responde Daniela Soto para ponerle ahí rudeza al debate. Se lo digo porque al final los priistas y los de comunicación social piden de una manera grotesca que se modere y se modere el debate para no caer en acusaciones o en ataques personales o de groserías, ¿no? Bueno, ponga mucha atención en el matiz de estos comentarios. Dice, como diputada puedo constatar que desde hace meses se etiquetó el presupuesto y quedó reservado para poder mezclar el recurso con la federación. Yo quisiera ver que esa etiqueta de recursos fuera viable. Hasta donde yo sé, el gobierno está quebrado, ¿no? Necesita 1,000 millones para poder pagar la nómina al final, ¿no? Va a despedir al 18% de la nómina, ¿no? Entonces, eso de que etiquetó y el recurso está por verse. Que lo comprueben, ¿no? Eso lo digo yo. No se firmó porque no hubo voluntad política de Jonathan Jardines, revira a Luisa María Alcalde, el exdelegado del Bienestar, que más bien era un mapache electoral. Fíjense bien, ya entró con los motes, ¿no? Y a eso se dedicó en Durango. No pudo ni ser delegado ni operador político. Escuchemos lo que dice Daniela Soto, que vale la pena. Lamentablemente, hoy, otra vez, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, viene a querer mentirnos a los duranguenses en la cara. Viene a decir que no hay voluntad política del gobierno del Estado para firmar el convenio de apoyo para las personas con discapacidad, lo cual es absolutamente falso. Puedo constatar como diputada que desde hace meses se etiquetó el presupuesto y quedó reservado para poder mezclar y en colaboración con el gobierno federal tener firmado este convenio de apoyo para este grupo que tanto lo necesita. No se pudo porque no hubo una pizca de voluntad política del entonces delegado de Bienestar, Jonathan Jardines, que más bien era un mapache electoral y a eso dedicó una delegación tan noble, a operar los programas sociales y todos los trabajadores de esta delegación en favor de Morena y del entonces candidato José Ramón Enríquez. No resultó bueno ni para una cosa ni para la otra. No pudo ser un operador político porque vemos los resultados, ahí se lo demuestran, y tampoco fue un buen delegado porque no tuvo la voluntad para que estas personas que tanto lo necesitan ya recibieran esa beca o ese apoyo. Viene a decir mentiras Luisa María Alcalde, alegando que en los estados que gobierna Morena les va bien. Quisiera que tuviera el valor de irle a decir eso a las familias de Sinaloa que viven sumidas en una crisis de inseguridad, homicidios y desapariciones. Que le fuera a decir eso a las familias de Zacatecas que diariamente intentan salir adelante a pesar de la inseguridad que se vive. Que le vaya a decir eso a las familias de Michoacán, donde lamentablemente acaban de asesinar a un líder limonero solo por levantar la voz para el campo. En Durango tenemos resultados y lo demuestran las cifras. En Durango tenemos seguridad, tranquilidad y aquí se ha demostrado que se gobierna con unidad y que las mentiras no caben, donde con resultados y con hechos hemos dado adelante la lucha para poder salir y para poder entregar realmente resultados, que es lo que la ciudadanía quiere. Menos mentiras y más resultados es lo que se espera de todos nosotros.
reviró interesante. Daniela es buena oradora y tiene buen revire, buen discurso, ¿no? Yo no compartiría el tema de que estamos viviendo en jauja y que se gobierna bien y que los indicadores de seguridad, ya los vi, ya se los mostré aquí, como la percepción de seguridad somos el segundo y tercer lugar nacional y además en incidentes delictivos. Yo no sé en qué mundo viven, ¿no? No quiero que entre en la canasta de un Rosas Palafox o en la canasta de una secretaria del Trabajo, Marisela Morales, o de un secretario general de gobierno que han desestimado las cifras oficiales, ¿no? Al margen de ello, hace énfasis en ponerle énfasis en donde está gobernando Morena, como Zacatecas o en otros lugares, por el tema de seguridad, ¿no? Pero le pone sabor al debate, ¿no? Ahora bien, hay una respuesta de Lourdes García Garay, y la respuesta de Lourdes García Garay también es interesante. ¿Cómo titula eso, Lourdes? Imprecisiones, desatinos, pretextos de Daniela Soto. Eso es, digamos, como adjetiva. Daniela Soto emitió un comunicado argumentando imprecisiones, desatinos, pretextos y cuando menos varias falsedades respecto a por qué Durango y el actual gobernador, Esteban Villegas Villarreal, no ha cumplido con su compromiso de signar el convenio de colaboración para las becas para personas con discapacidad. La verdadera razón de este incumplimiento es la falta de voluntad política y una pésima administración financiera del gobierno estatal. ¡Órale! Y es una realidad, no se equivoca Lourdes. Debo decirlo. O sea, si Franklin Corlay es el esperpento que se trajeron siendo asesor de Aispuro y hoy secretario de Finanzas, pues lo que ha generado es un descontento generalizado en pago a proveedores. Exceso de deuda, y vaya usted a saber cuántos más entorchaditos le vamos a encontrar, porque apenas va el tercer año de gobierno y están en quiebra, ¿no? ¿Qué más dice Lulú que destaco? Dice, no es, como sugiere la señora Soto, un capricho político, porque eso dijo Daniela, ¿no? Es un asunto de derechos humanos. No basta con etiquetar, que también hace referencia a esos recursos. Se necesita voluntad para cumplir la palabra empeñada. Escuchémosla a Lulú, que se pone interesante el debate. Amigos y amigas de Durango, en respuesta al comunicado de Daniela Soto, la presidenta del PRI estatal en Durango, plagada de imperfecciones, desatinos, pretextos y varias falsedades, es necesario aclarar la situación del convenio de colaboración para la pensión universal de personas con discapacidad en Durango. La señora Soto intenta justificar por qué el gobernador Esteban Villegas no ha cumplido su compromiso de firmar dicho convenio. Sin embargo, la realidad es otra. Existe falta de voluntad política y una administración financiera incapaz de garantizar los recursos para cumplir lo prometido. El gobierno estatal actúa como si la ciudadanía no recordara lo ocurrido. El 25 de febrero de 2025, en un evento público y poco antes del proceso electoral en Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Estado se sumaba al convenio. Frente a ella, el gobernador afirmó ya estaba comprometido a firmar. Este compromiso se hizo en un momento políticamente conveniente. Buscaba desactivar críticas a su gestión y proyectar una imagen de cooperación institucional para obtener un rédito electoral. Hoy, hace 8 meses, después de aquel anuncio, el convenio sigue sin firmarse. No hay avances reales y mucho menos voluntad para cumplirle al pueblo. Fue un compromiso para los reflectores, no para las personas con discapacidad. Daniela Soto omite este hecho y pretende reducir la exigencia a un capricho político de Morena o del exdelegado federal Jonathan Jardines. Eso es completamente falso. Los convenios los firma nuestra secretaria de Bienestar a nivel nacional y el representante del Estado. No se trata de grilla ni de protagonismos partidistas, se trata de un derecho social respaldado por recursos federales. Presumir que ya se etiquetaron recursos no equivale a cumplir. Señora Soto, etiquetar no es firmar y anunciar no es garantizar derechos. Si el gobierno estatal realmente tuviera voluntad, el convenio estaría firmado desde hace meses. Mientras ustedes intentan construir una narrativa de buenos resultados, los datos oficiales dicen otra cosa. El empleo. Durango está 75% por debajo de la meta de generación de empleo. Datos del IMSS de septiembre de 2025. En economía, durante el primer semestre de 2025, Durango perdió $58.6 millones en inversión extranjera. De la Secretaría de Economía, el dato. Seguridad.
la percepción de inseguridad en la capital aumentó de 36.8 a 49.6% en 3 meses, ubicando a Durango en el tercer lugar nacional. Datos de la encuesta que se usa para medir la percepción. Por ello, puntualizamos, la discusión no es contigo, presidenta del PRI estatal. Quien debe responder es el gobernador Esteban Villegas, porque él hizo el compromiso antes de las elecciones y no le ha cumplido a Durango. Morena exige reactivar las mesas de trabajo y firmar el convenio de inmediato. Menos grilla, más acción. Basta de mentir y basta de demagogia. Dice Lourdes García Garay, porque me gustó esta parte en donde dice, no es contigo la bronca, que cumpla el gobernador, ¿no? Le contestó bien y le contestó con datos, que también eso es importante. Y hay que resaltar, en ningún momento hay adjetivos como los que usó Daniela Soto, por ejemplo, como mapache electoral o los subsecuentes. Lo digo porque en esta gráfica, si me ayuda Master, hay una respuesta a este video de Lourdes García Garay, de Daniela Soto, el día de hoy, interesante. Y si puede Master ampliar la parte del lado derecho abajo, en donde hay un tweet o un Facebookazo que yo tomé de Paco Valencia. Paco Valencia es el director de comunicación social del Congreso, al quien estimo mucho y tengo una gran amistad y un gran reconocimiento a su trayectoria, porque nos conocemos de tiempo. Pero miren lo que dice Paco Valencia al adjuntar y retuitear o compartir el mensaje de Daniela Soto. Dice ahí, amarren a sus perros o suban el nivel de debate para hacerles caso, ¿no? Chora style, ¿no? Porque así firma la Chora. Yo le invito a mi querido amigo Paco que no entre en el garlito de un Víctor Hernández. Él no es Víctor Hernández, tiene otro estatus, ¿no? Y la verdad lo respeto mucho como para que entre al debate arrabalero como el de Víctor Hernández, que ojalá no entre en ese debate. Pero quien le puso, o sea, amarren a sus perros o suban el nivel de debate. Quien bajó el nivel de debate desde mi perspectiva, le llamó mapache electoral a Jonathan Jardines, fue Dani Soto. Yo en ningún momento escuché a Lourdes García Garay ni a Luisa María Alcalde llamar de una manera adjetivando, ni siquiera nombró al gobernador Luisa María Alcalde, ¿no? Entonces, pongo eso de fondo porque quiero que lo analice muy bien. Qué bueno que se digan estas cosas, qué bueno que se abra la ciudadanía. Esto es debate, esto es democracia, pero ojo con ese comentario de mi querido amigo Paco Valencia, porque ojalá no entre en el garlito igual que Aarón, ¿no? Aarón, por eso le pusieron sus cachetazos, que no se le olvide. Y a Víctor Hernández, pues que si algo lo caracteriza es que es un cerillito, ¿no? Si usted va en la calle y le da el aire y no le gusta, se pelea. No se pega él solo porque ya es, de por sí, es algo que es imposible, ¿no? Pero es un cuerpo grandote con un cerebro pequeño, que no aguanta la crítica. Entonces ojalá Paco Valencia no se suba en ese redil. Pero vamos a escuchar lo que dice, bueno, déjenme le digo, le enumero lo que dice Daniela Soto, que revira otra vez y dice, mentiras de Lourdes García Garay segundando las mentiras de Luisa María Alcalde. La relación con Esteban Villegas, con Claudia Sheinbaum es muy buena, prueba de ello es que el arranque de la presa Tunal 2 coincidió con la llegada de Luisa María Alcalde a Durango. Tiene razón, dice que Lulú muestra el convenio que Jonathan Jardines nunca propuso para firmar porque estaba ocupado en el proceso electoral. ¿No? Le vuelve a llamar mapache electoral. Es un documento que no conocemos, el recurso está etiquetado, pero ¿cómo lo asignaron sin convenio? Yo aquí se pone bueno el debate, ojalá las dos se comprueben. Una, que etiquetaron los recursos, no tenían recursos ni para la tarjeta madre, ¿no? La tarjeta madre es un fraude en el sentido de que son apoyos, descuentos y despensas, ¿no? De 3 colores. O sea, no hay dinero para la tarjeta madre, van a tener dinero. Que digan la verdad, ¿no? No lo han dicho, ¿no? Ese es un comentario personal. Si el recurso está etiquetado, pues que lo muestren. Y si hay un convenio, pues ahora le lanza también el reto Daniela Soto a Lourdes García Garay. Dice, mapache electoral y además terrible porque quedaron en 4º lugar. Ahí les lanza otra jiribilla interesante. Vamos a escucharla de viva voz a Dani Soto. En la disposición, ayer otra vez las mentiras de la presidenta local de Morena, segundando las mentiras de la presidenta de Morena en lo nacional, donde dicen que hay falta de voluntad e incluso ni siquiera hay una posibilidad financiera para que el gobierno del estado cubra esto. Vemos una total mentira. Cuando el día que viene Luisa María Alcalde a señalar que no hay voluntad política del gobierno del estado para este apoyo, 2 horas antes el gobernador Esteban estaba
vía la mañanera en vivo, conectado con la presidenta, dando el anuncio de la presa Tunal, donde vemos que ya el convenio para la vivienda del bienestar está listo, firmado y avanzando, porque el delegado de SEDATU, si es un profesional que sabe hacer su trabajo y no quiere mezclar temas partidistas. Ayer la presidenta de Morena, con más mentiras, a la presidenta en lo local, Lulú, dice que estos no son temas partidistas, pues desde que viene la presidenta de Morena a señalarlo, ya lo vuelve un tema partidista para querer golpetear y para poder mentir de que no hay una buena relación entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Yo le pido, es más, reto a la presidenta de Morena, a Lulú, a que nos muestre ese convenio, a que nos diga qué día, a qué hora, ante qué instancia Durango, gobierno del estado, no ha acudido a firmar. Hasta el día de hoy ese convenio no lo conocemos, quisiéramos tener los recursos, está etiquetado. Ella alega, etiquetar no es igual a firmar. Claro que no, porque nosotros como diputados etiquetamos, las dependencias hacen su parte y el convenio se firma. Pero si el exdelegado, en lugar de hacer las gestiones ante la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, de donde él es delegado, en lugar de hacer eso, se dedicaba a estar amenazando a los trabajadores para que operaran para Morena, ¿a qué hora avanzábamos en la construcción de este convenio, en las negociaciones necesarias? Entonces, repito, yo le pido a la presidenta Lulú que deje de contar mentiras y de intentar contraponer al gobierno federal contra el gobierno del estado, porque no es así y hemos visto realmente una relación totalmente armoniosa y de colaboración. Y le pido que nos diga con verdades y con claridad dónde, a qué hora, ante qué instancia Durango no ha accedido a firmar, no ha ido a firmar. Es un documento que no conocemos y que hoy sabemos que con la nueva delegada hay avances ya, porque es una mujer profesional y porque ya se han reunido ella y el secretario David Payán para presentar los equipos, para proporcionar información, porque hay que hacer cruces de los registros que cada quien tiene y poder hacer este convenio de colaboración como se han hecho otros, repito, como la vivienda del bienestar y algunos otros que ya están funcionando. La llegada incluso de una nueva delegada pues plantearía un panorama positivo, ¿no?, en cuanto a la relación gobierno del estado con la delegación de bienestar. Por supuesto, porque repito, el mapache electoral que se fue de delegado, que además también como mapache electoral fue terrible, quedaron en cuarto lugar. Él nunca tuvo la voluntad de avanzar con las negociaciones necesarias, con el cruce de información, con el trabajo suficiente para poder ante la Secretaría del Gobierno Federal tenerle listo el convenio y entonces ya firmar. El recurso está etiquetado, pero no se puede usar si no existe este convenio de colaboración, este convenio de trabajo entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal. Insisto, porque el de la vivienda del bienestar que le corresponde a SEDATU, ese está listo y funcionando. Si era un tema totalmente político, hoy con Katy sabemos, con la delegada Catalina, sabemos que ya hay pláticas, avances, que ya han empezado a reunirse los equipos para poder tener este cruce de información necesario para ayudar a este grupo tan vulnerable que ya le urge esta beca y que de verdad dejemos de contar mentiras y dejemos de intentar contraponer al gobierno del estado contra el gobierno federal, porque hemos visto una total armonía y colaboración entre el gobernador y la presidenta Claudia. Me preocupa el PRI, aunque digan que están aniquilados. Y que bueno, lo que pasa es que la presidenta luego el otro día también vi otra declaración que salió a decir que el PRI estaba acabado. Pues a lo mejor ella se quiere colgar de algunos logros que Morena en lo nacional sí tiene, pero tal vez por ese soberbio, por esa falta de ver la realidad. Es que aquí en Durango le sigue yendo tan mal. Yo creo que ella tendría que dar cuentas ante sus militantes de los pésimos resultados que ha tenido su partido aquí en nuestro estado y que no se le olvide, pues aquí en Durango el PRI es primera fuerza. Oye, Dani, ya se aprobó el paquete de ingresos de la Federación y Luisa María también decía que hoy como nunca México tiene finanzas sanas, que el PRI no sabe ni cómo entenderle a lo que ellos están haciendo. Ahí tiene usted, se pone interesante el debate, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Insisto yo, he presenciado algunos debates en el Congreso desde la semana pasada, justamente por el tema de la beca de discapacidad, que ciertamente ahí está, y hay cosas que ya se dijeron, se destaparon, qué bueno que se esté dando este debate, y me parece que vamos a ver la discusión de las leyes de ingresos de los municipios y del municipio de Durango para el presupuesto 2026, se va a poner interesante. Ojalá se transparente ahí, podamos ver si realmente se va a etiquetar o no ese recurso para la beca con discapacidad, que hay que decirlo, que en otras entidades está, como dice el gobernador aquí, está jalando sin problema, ¿no? Aquí ese es el adjetivo que
usa mucho el gobernador, ¿no? Es su jale el andar promoviendo Durango, cantando con los horóscopos, pero no es su jale que el IMSS registre a los trabajadores, ¿no? Pero mire, vamos a una pausa, ya para cerrar el programa, el día de hoy, que nos extendimos poquito, pero es interesante ver este debate que se dio entre PRI y Morena. Por supuesto, el PAN está marginado. Y le invito a ver en este mensaje un posicionamiento de la diputada Delia Enríquez Arriaga en el Congreso, que estuvo relacionado con el tema de la niña Judith, que también hay que ver en qué termina este asunto. Escuchemos. Jueves 23 de octubre se Súbele. la sustracción de una bebé de un mes de vida del Hospital Materno Infantil. La bebé fue localizada a salvo en una zona verde de la colonia Hacienda Las Flores. Honorable Asamblea, compañeros y compañeras diputadas. El lamentable suceso generó legítima preocupación y desconcierto social. Nuestra obligación se centra en garantizar la justicia plena a la familia que sufrió la privación ilegal de la libertad de su bebé. Nos encontramos ante un asunto de relevancia nacional. Es evidente que existen más implicados que los que se contienen en las órdenes de aprehensión iniciales. Es imperativo señalar que las empresas subcontratadas en el sector salud, de seguridad privada y de limpieza son parte indispensable de la investigación. En este caso, todas las personas directamente implicadas son mujeres. Por ello, es esencial que se observen y apliquen rigurosamente todos los protocolos de actuación con perspectiva de género e infancia. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que la resolución de este caso se apegue estrictamente a la legalidad. La justicia exige que no se viole la presunción de inocencia, pero tampoco que el acto quede impune. Por encima de la ley, nada, y al margen de la ley, nadie. Que la injusticia no se traduzca jamás en revictimización para nadie. Es cuanto. Posicionamiento de Delia Enríquez Arriaga, la diputada en el Congreso, interesante. Vamos a ver qué sucede también con este caso de Judith, el caso de Anabel, está ardiendo en las redes sociales. Me parece que el papel también de la comunicación social del gobierno, al pretender imponer una narrativa como focas aplaudidoras, no le ayuda al proceso. Si no le ayuda el extremo ruido en redes, pues no le ayuda tampoco el intentar poner una narrativa que no ha caído bien entre la ciudadanía, y menos el intentona de represión que hubo a través de los policías estatales al quererle sembrar ahí una droga, y que salga también Óscar Galván, el licenciado Galván, que salga a decir que eran monedas, por favor. O sea, insisto, ellos solitos se ponen traspiés y no quieren que haya dudas acerca de que su gestión va en picada, la economía está en picada y que nos están gobernando una sarta de tarados e inútiles. Pero bueno, mi nombre es Leonardo Álvarez, le agradezco. Ya enumeré a Mariel Carmen Reyes, Etel Díaz, a Montserrat, Domingo Baena, Claudia Irazoqui, a los dos un abrazo porque competimos en el maratón. Juan Carlos, mi querido hermano Chiva, Fernando Blanco, Guadalupe Saavedra, Rey Velázquez, Juan Manuel Compeán, Mario Uribe, Sergio López, a la banda de la JIB, por favor, Chuy, Jaime y Beni, Rolando Coronado, a todos un abrazo. Mi nombre es Leonardo Álvarez, esto es El Cabaret Itinerante. Nos vemos la próxima semana. Gracias.